Paz y gozo en Cristo Jesús, Dios los bendiga, un fuerte abrazo, que la gracia y paz de Dios sea con todos ustedes, que el amor de Dios fluya en sus vidas y en sus corazones. Gracia y paz a cada uno de ustedes y que el Señor Jesús nos bendiga para poder amarle y bendecirle día a día y rectamente. Como sabemos, estamos en lo que es la lectura de la palabra de Dios con comentarios. Estamos leyendo prácticamente el libro de Romanos capítulo 16, en este caso el 1:24, tomando la Biblia Reina Valera 60, y pues hoy nos tocaría que comentar el versículo 20. Vamos a orar para iniciar y que el Señor Jesús nos ayude en todo lo que necesitamos, ¿verdad? Padre en Jesús, te damos las gracias porque eres fiel, porque eres verdadero, porque eres santo, puro, benigno, y es un Dios consolador y un Dios que nos bendice y nos fortalece. Gracias te damos por amarnos. Gracias te damos por sostenernos, gracias te damos porque eres nuestro refugio y nuestra torre fuerte. Gracias te damos porque eres nuestro Señor y Salvador y aquel que nos conmueve y nos dirige hacia la verdad. Gracias te damos, Señor Jesús, porque eres fiel, porque eres verdadero, porque eres santo, porque eres benigno, porque eres bendito y nos ayudas a inquirir en tu verdad. Llénanos hoy de ti, llénanos hoy de tu gracia, llénanos hoy de tu presencia, llénanos hoy de tu verdad. Guíanos para poder adorarte en espíritu y verdad, Padre. Y que seas tú el que nos ilumine, el que nos guíe y nos establezca en la paz de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos hoy, Señor Jesucristo, a buscar de ti, a anhelarte a ti, a bendecirte a ti y a ser fiel a ti, Señor Jesús. Llenos día a día para amarte, llenos día a día para fortalecernos en la verdad, llenos día a día para conocer más de ti, llenos para que tú seas siempre nuestro socorro, nuestra torre fuerte y nuestro Señor y Salvador. Aquel que nos llena de vida, aquel que nos llena de fidelidad, aquel que nos llena de paz, aquel que nos dirige para poder ensalzar su nombre. Gracias por amarnos, gracias por darnos la fuerza para poder continuar. Gracias porque nos salvas, nos rescatas y nos bendices y nos diriges para ser a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias por todo y por aquellos que oran e interceden por nosotros y nos sostienen por medio de la oración. Gracias por cada uno, Padre bendito, y ayúdanos a habitar confiadamente en tu paz y en tu verdad. Llénanos de ti, fortalécenos en ti y dirígenos, Señor Jesús, para poder fielmente estar en tu presencia y adorarte con todo nuestro corazón, Padre bendito. Gracias te damos por todo, Padre, y ayúdanos hoy, Señor Jesús, para que tú seas siempre nuestro socorro y nuestra torre fuerte. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendito Padre. Amén. Y amén. Ok, como mencionábamos, tenemos lo que son los comentarios y la lectura. Recordemos que estamos utilizando la Biblia Reina Valera 60. También pues nos apoyamos a veces en otros recursos como el diccionario Strong Concordance, diccionario Vine, diccionario Thayer, alguna enciclopedia como Nelson o Holman, o algún otro recurso que nos puede ser de ayuda para poder comprender lo que se está mencionando, porque la idea es ciertamente leer, pero también comentar para poder transmitir un entendimiento de lo que se está leyendo. Esa es una de las ideas principales de esta lectura. Como dice la palabra, entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. Es decir, de que una de las maneras de esperar a Cristo es a través de la lectura, como le dijeron a Timoteo, siempre leyendo la palabra en público, pero también exhortando y enseñando por medio de la palabra. Como aparece también en el libro de Nehemías, que mientras leían le colocaban el sentido para que comprendieran las escrituras. Este es nuestro enfoque, este es nuestro sentir en Cristo Jesús para poder comprender cada día más de Él, ¿verdad? Entonces vamos a leer aquí lo que estamos haciendo, ¿verdad? Leyendo, basado en el título que otorga a veces la Reina Valera 60, que es, en este caso, saludos personales, del versículo 1 al 24. Así que vamos a leer como sigue. Dice de la siguiente manera: os recomiendo, versículo 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ayudaba a muchos y a mí mismo. 3, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo.
6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. 10. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristobulo. 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. 14. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. 16. Saludados los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 21. Saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. 23. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ok, entonces si nos damos cuenta, si observamos, pues, es algo que hemos estado leyendo constantemente acerca de los saludos que él envía, y pues únicamente no se dirige a decir saludos a todos, ¿verdad? Sino que también hay una especificación en sus saludos y del trabajo y la labor que muchos hacen. Y no solo eso, sino que también en este caso, pues, de la relación o el trabajo arduo que están haciendo en las iglesias, en este caso de Roma, y otras situaciones o características que hemos estado tocando. Ahora el día de hoy vamos a ver lo que es el versículo, prácticamente el versículo 20, aunque vamos a centrarnos en el 20, pero también vamos a ver un par de cosas de los versículos anteriores, ¿verdad? Es decir, vamos a ver desde el versículo 17 al 20. Pero nos vamos a centrar en el 20 porque es algo de lo que está hablando el apóstol Pablo. Entonces, para ello vamos a leer el 20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, aquí hay algo importante, pues, porque está mencionando dos, por así decirlo, dos estaturas espirituales o dos situaciones muy marcadas, que es el Dios de paz, es decir, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, manifestándolo como el Dios de paz. Es decir, el apóstol Pablo en otras ocasiones hace referencia, por ejemplo, como el Dios de esperanza, o el Dios de la paciencia, y en este caso hace referencia al Dios de paz. Y luego de eso dice, aplastará en breve a Satanás. Y aquí hay otra identidad, pero es una identidad enemiga, por así decirlo, pero en términos también espirituales, ¿verdad? Está Dios como nuestro ayudador, Dios como aquel que somos parte de él, y la parte contraria, que es Satanás. Entonces dice que Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pero menciono esto que es importante resaltar, porque una de las cosas que menciona aquí es la palabra y. Es decir, que es un conector que trae algo relacionado con los versículos anteriores, ¿verdad? Pero también vamos a ver ciertas características aquí, porque es importante de preguntarnos por qué es de que el apóstol Pablo dijo, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Por qué no pudo usar el Dios de la esperanza, o Dios nuestro guerrero, o Dios de la paciencia aplastará? Sino que específicamente utiliza la expresión el Dios de paz aplastará en breve a Satanás.
Entonces vamos a ver ahorita brevemente lo que es paz en el griego, la palabra que se usa, y también vamos a ver lo que es Satanás para que veamos más o menos a qué se hace referencia, y también vamos a leer los versículos anteriores para entender por qué llega a dar esta conclusión o esta expresión al final, ¿verdad? Y veamos la palabra paz en el griego, que es eirene, que es la 1515 o 1515. Dice probablemente de un verbo primario, eirene, unir, paz. Literalmente o figurativamente por implicación, prosperidad, paz. Creo que voy a revisar algo aquí, pero es el 20. Creo que no sé si puse bien esta parte. Solo quiero confirmar. Dios de paz, que no sé si es eirene o otro. Pero, bueno. Eiro, pero es Eiro. Bueno, voy a mover aquí algo porque creo que le hice mala copia, pero vamos a mostrar aquí. Permítame. Bueno, entonces como mencionaba, esa es la que menciona como la palabra paz que se utiliza. Este es el diccionario Strong Concordance. Y es importante que veamos esto porque nos muestra algo muy importante con relación a lo que es la paz, ¿verdad? Y las relaciones que ahorita vamos a ver para que examinemos lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Ok, ahora vamos a regresar. Ahí estamos. Ok, entonces veamos aquí. Voy a regresar. ¿Dónde está? Aquí estamos. Ok, perdone que... Ahí estamos, perdón. Tuve que hacer una modificación. Ok, entonces acá voy a volver a leer. La palabra paz es probablemente de un verbo primario eiro, unir, paz literalmente o figurativamente por implicación prosperidad, paz. Ok, esto es importante resaltar porque cuando dice el Dios de paz, también hace referencia no necesariamente solo a tranquilidad, sino que está haciendo referencia a que la paz es una manifestación de una unidad. Es decir, cuando alguien no está en paz con una persona, significa que está en conflicto, es decir, que hay un desacuerdo y no está necesariamente en una unidad, un mismo sentir. Entonces, por esta razón, se utiliza aquí que puede venir de la palabra unir, del verbo primario unir, eiro. Y eso tiene mucho sentido porque cuando la Biblia dice que el príncipe de paz, que es Jesucristo, vino a reconciliar a Dios con los hombres, generó una reconciliación, es decir, que a través de la cruz, el príncipe de paz, que es Jesucristo, manifestó la unidad o unir tanto a Dios con los hombres, pero también a dos pueblos, que sería el pueblo gentil y el pueblo judío, en un solo pueblo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque cuando dice el Dios de paz, no solo está mencionando el hecho de una tranquilidad, sino que un Dios que manifiesta o busca una unidad. Es decir, que se manifiesta la paz a través de la unidad. Caso contrario, lo que se conoce como Satanás, vamos a ver también aquí que la palabra en el griego que se utiliza, que es la 4567, dice, de origen caldeo, correspondiente a Satán, 4566, con el afín definido. Pero este es definido. Con el afín definido, el acusador, es decir, el diablo. Se ha traducido como Satanás. Entonces, como este viene de un derivado, que es 4566, vamos a verlo, dice, de origen hebreo, Satán, que es del hebreo 7857, Satán, es decir, el diablo. Aquí no nos dice nada, pero nos refiere a lo que es también la palabra en hebreo, que es la 7854. Y aquí cuando se dice Satán en el hebreo, en la 7854, en el Strong Concordance, dice, de origen hebreo, Satán, 7853, oponente, opositor, especialmente con el artículo prefijo, Satán, Satanás, el archienemigo de lo bueno. Entonces se ha traducido como adversario, enemigo, Satanás. Entonces si observamos acá, vemos de que lo que se menciona como el Dios de paz, el Dios que busca la unidad, el Dios que busca por así decirlo, la armonía o la comunión entre hermanos para que eso manifieste una paz. Satanás prácticamente va en la oposición, en lo opuesto, no busca la paz, realmente busca la contienda y por lo tanto también una división,
para que esta división se manifieste su naturaleza, por así decirlo, que no va a ser una naturaleza de vida o de paz o de reconciliación entre Dios y los hombres o entre los mismos hermanos, sino que va a ser de contienda o de división. Ahora, ¿por qué esto es importante con lo que está mencionando aquí el apóstol Pablo en el versículo 20? Y por eso mencionaba aquí el conector y, o la conexión que dice, y el Dios de paz. Es decir, que no comienza el versículo como el Dios de paz, sino y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y esto viene del contexto desde el versículo 17 de Romanos, de lo cual ya hemos venido hablando. Y lo vamos a volver a leer del 17 al 20 para que comprendamos más o menos desde dónde viene hablando para llegar a la conclusión de lo que está mencionando. Dice 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. 18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque en vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, si nos observamos desde el versículo 17, hace prácticamente una referencia o hace una manifestación a una situación que se está presentando. Y la situación que se está manifestando acá es prácticamente de que en el versículo 17 se menciona de que hay personas que están buscando causar divisiones, es decir, que van en contra de la paz. Y también están buscando tropiezos. ¿En contra de qué? De la doctrina. Una doctrina que Dios va a manifestarnos para la paz, ya que la Biblia menciona que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en Cristo Jesús. Entonces, en el versículo 17 y 18 habla de estas personas que se involucran o que buscan divisiones o contiendas o tropiezos o otra idea que no necesariamente van alineadas con la verdad de la doctrina de Cristo Jesús y que trabajan para ellos mismos, por así decirlo, porque dice que ellos, sus señores son sus propios vientres. Pero también en el versículo 19 menciona de que la obediencia de ellos se hizo notoria a todas las demás personas o a todas las personas que los rodean. Y también algo importante que vimos la semana pasada era que se hizo notar, es decir, que hay una obediencia, por así decirlo, que es un poquito más, lo voy a poner de esta manera, un poquito más excelente, por así decirlo, con una mayor excelencia de obediencia, por lo tanto se volvió notoria ante todo. Dice, y vino a ser notoria a todos. Y luego de eso llega el versículo 20 y habla acerca del Dios de paz y de Satanás. Entonces, aunque esto podría sonar para algunos tal vez un poco extraño, pero tiene una relación. ¿Por qué? Porque recordemos que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes de maldad en regiones celestes. Esto nos dice a nosotros que prácticamente hay una guerra espiritual, pero que también nosotros de alguna manera decidimos a quién nos rendimos conforme a la doctrina que practicamos o conforme a lo que nos dejamos influenciar. Es decir, que el Dios de paz se manifestó o estuvo guiando o formando a las personas de la iglesia de Roma, por lo cual su obediencia vino a hacerse conocida. Porque Dios estuvo obrando y trabajando en ellos y por lo tanto había una manifestación de paz y por como estamos viendo ahí, hay una manifestación de unidad en el cuerpo de Cristo, porque la entidad espiritual que es Jehová o Dios estuvo operando en ellos y ellos siguieron la doctrina, siguieron el camino, siguieron la instrucción o el mensaje del Dios de paz a través de sus siervos, por lo cual ellos estaban manifestando en obediencia, en verdad, en justicia, etc. Se hizo notorio no solo en un sentido, por así decirlo, regional, o las provincias que podían haber alrededor,
sino que también en esferas celestiales. ¿Por qué menciono esto? Porque la palabra enseña y muestra que la iglesia iba a dar testimonio no solo a las personas, por así decirlo, sino que también a manifestaciones espirituales. Vamos a ver si encuentro el versículo donde menciona acerca de ello. Ok, creo que no lo tengo en la mano, pero bueno, vamos a ver si lo logro encontrar aquí. Ahí está, ya creo que ya sé cuándo lo encontré. Que ayer lo estaba leyendo, pero ahí está. Esto es Efesios 3:10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Esto es Efesios 3:10. 11, conforme al propósito de eterno que hizo Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que cuando aquí menciona el versículo 19, que la obediencia de ellos fue notoria a todos, no solo podía mencionarse a todos los que los rodean en términos terrenales, sino que también a las entidades espirituales que están en regiones celestes, ya sea de luz o de tinieblas, se hizo notoria la obediencia a ellos. Algo similar a cuando habían personas que querían liberar a un endemoniado y dijo, a Pablo conocemos y sabemos quién es Dios, pero ¿tú quién eres? Es decir, que Pablo fue notorio, es decir, que lo conocían por su obediencia, por su dedicación en lo espiritual, y por lo tanto lo conocían en esferas celestes o en regiones celestes. Pero otras personas no eran conocidas. ¿Por qué? Porque no tenían algo excelso o, por así decirlo, excelente, por lo cual hacerse notar. ¿Y por qué menciono también esto? Porque al entender que se están notando o están creciendo o que se está haciendo más manifiesta la luz de esta congregación, de esta iglesia, Satanás va a entrar también en destruir esta unidad porque él es el contrincante o el adversario. Eso lo podríamos ver también en el caso, por ejemplo, de Job, cuando vemos claramente de que Satanás llega delante de Dios y el mismo Dios dice, ¿has visto a mi siervo Job que no hay nadie como él? Es decir, que has notado a Job que no hay nadie como él, es decir, que él sí se hizo notar por su dedicación en justicia. Y Satanás le dice, sí, como que me he dado cuenta de él, pero es porque tú lo tienes cercado. Y el punto con Job de lo que quiero resaltar es de que por cuanto se hizo notar a causa de su justicia o de su obediencia o su dedicación a Dios, fue conocido no solo en las esferas terrenales, sino que también en esferas celestes. En este caso, con el caso de lo que correspondería en la conversación que tiene Dios con Satanás, ¿verdad? Porque Satanás fue por así decirlo, a ver toda la tierra y se dio cuenta prácticamente que había alguien que distinguía o que se hacía notar en la justicia de Dios. Entonces, en este caso, tomando ese ejemplo de Job y trayéndolo a la iglesia de Roma, vemos claramente de que porque ellos se dedicaron a la verdad, se dedicaron a seguir la confianza de la palabra, a caminar conforme a la palabra, se hicieron notar y por consecuencia, al ver Satanás, también quiere operar para poder destruir aquello que notó. Y por esa razón aquí habla acerca del Dios de paz y Satanás. Ahora, así como Dios operó en la iglesia de Roma para que se manifestara en unidad, para que convivieran según el Espíritu de Dios, así también Satanás opera en aquellos que no están buscando realmente la unidad con Cristo. Y Satanás influencia, o el adversario influencia en ciertas personas para que se manifieste lo que dice el versículo 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Es decir, que como había una manifestación de la verdad, Satanás, por así decirlo, de alguna manera buscó ser diligente para buscar la destrucción y por medio de la división o los tropiezos, para que la iglesia se dividiera o para que la iglesia no estuviera en la paz de Dios.
o ya no fuera gobernada o instruida por el Dios de paz. Entonces él comienza, por así decirlo, a atacar de diferentes maneras, enviando también, por así decirlo, a sus emisarios o a personas que él puede influenciar para que generen divisiones y tropiezos. ¿Por qué menciono esto? Porque así como Dios también envía personas necesarias para que entren conforme a la verdad, como en el caso en el libro de Colosenses, que dice que envían a Epafras, y que Epafras ministró el evangelio, y por lo cual ellos también estaban comenzando a crecer en la fe, y que les contó Epafras a Pablo acerca de cómo ellos estaban caminando en la verdad, y que Dios envió, por así decirlo, a Epafras, que era consiervo de Pablo. Así también el enemigo envía a aquellos que necesita que operen, aquellos que se dejan influenciar por él para que operen. Y no únicamente van a ser personas en plena oscuridad, en el sentido que pueden ser brujos o hechiceros, como inclusive se menciona en el libro de Hechos, cuando el procónsul quería aprender acerca de la verdad del evangelio y había un brujo, un mago con él, y este mago pues estaba impidiendo que conocieran acerca del evangelio, y pues ya entra Pablo en contiendas espirituales para que esta persona deje de impedir el avance del evangelio, y el procónsul pues puede ahora entender lo que es el evangelio de Cristo Jesús, no por sabiduría humana o por razonamiento, sino bajo el poder de Dios. Entonces, 2 Juan dice: porque hay muchos engañadores que han salido por el mundo, que niegan que Jesucristo ha venido en carne. Los que esto hacen son engañadores y anticristos, es decir, que son enviados también por parte de las tinieblas, pero también hay que entender de que ellos pueden influenciar inclusive a hermanos dentro de la congregación, porque hay puertas abiertas, y que eso puede provocar divisiones y tropiezos. ¿Por qué mencionamos esto? Porque recordemos que cuando hay un Pedro, en el caso de los evangelios, que Jesús pregunta quién es el Cristo, dijo, ¿quién dicen que es el Cristo? Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y después de eso, él le dice a Jesús que no vaya prácticamente que no vaya a la cruz, que tenga compasión de él. Y lo que dice Jesús es: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Es decir, de que Satanás utilizó algo en Pedro para poner tropiezo sobre la doctrina de la cruz o el camino hacia la cruz. Esto es bien importante mencionarlo, porque recordemos de que la cruz manifiesta la unidad. Es decir, que aunque Jesús fue crucificado, la representación de la cruz o el acto de la cruz significaba prácticamente el perdón de los pecados, y por lo tanto el aplacar la ira de Dios o la contienda que se tenía y manifestar una unidad. Es decir, que vemos un Satanás que estaba operando para que no se manifieste la unidad o no se manifieste la paz o la reconciliación. Y en ese momento el que fue usado fue Pedro. Y estamos hablando de aquel que fue de alguna manera fue escogido por parte de Dios, y que también tenía una revelación de parte de Dios, porque el mismo Jesús le dijo: esto no te lo ha dado carne ni sangre, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿por qué menciono que es importante? Porque debemos cuidarnos. Nosotros a veces podemos pensar que estamos muy ungidos, muy metidos con Dios, pero podemos descuidarnos, e inclusive el enemigo, por muy ungido que alguien sea, por mucha revelación que alguien sea, lo puede utilizar si tiene una puerta abierta. Eso sin mencionar el caso también de Pedro en el libro de Gálatas, cuando también él fue influenciado por la hipocresía, y no solo estaba siendo arrastrado él, sino que estaba arrastrando a otros por causa de su hipocresía, y pues Pablo tuvo que venir de alguna manera a reprender a Pedro. Entonces el punto es de que el enemigo, al ver la unidad en el cuerpo de Cristo, el enemigo al ver lo notorio o la fama de la verdad de la doctrina de Cristo en nuestras vidas, que va a manifestar una unidad, el enemigo va a querer destruir esta unidad, porque sabe, como dice la palabra, que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer, y de que si hay un reino unido puede prevalecer sobre los demás reinos, en este caso el reino de Cristo, o nosotros que somos creyentes, o la iglesia. Por eso es la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor, porque es un pueblo que está en unidad.
Entonces el enemigo sabe la amenaza, por lo tanto va a buscar la división, va a buscar los tropiezos y va a buscar quién puede ser útil para que esas divisiones y esos tropiezos se manifiesten. Obviamente va a haber personas muy marcadas, como aquí dice el 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces vemos que claramente que no estamos hablando tampoco de que gente va a venir con cuernos o con ojos negros o con alguna otra característica para derrumbar la doctrina del Señor o algunas otras características o engañar a las personas, sino que va a venir, como dice la Escritura, que Satanás se viste como ángel de luz. ¿Qué quiere decir eso? De que va a buscar una apariencia de piedad, como también lo dicen en las Escrituras, para buscar engañar a las personas. Por eso dice la palabra que vendrán falsos cristos y falsos profetas, que buscarán engañar a las personas, que fueron una de las cosas que Jesús mencionó. Pero recordemos también algo muy importante, de que si hablan de falsos, no estamos hablando necesariamente de que las personas van a decir, mire, los vengo a engañar, ¿verdad? Sino que van a buscar traer una apariencia, a suponer de que ellos están caminando en piedad. Ahí es donde tenemos que nosotros tener cuidado, ¿verdad? Pero la idea no es solo evaluar con requisitos y puntos de que si alguien es falso o no es falso, porque es algo que a veces se da mucho, sino que lo que mayormente nos va a ayudar a salir de esa maldad, por así decirlo, o no caer en ello, es ligándonos a Cristo Jesús. No solo encontrar puntos en la Biblia quiénes son falsos, sino realmente buscar habitar en Cristo Jesús a través de su comunión. Es decir, yo estar unido a Cristo Jesús, estar unido a Dios Padre, estar unido, por así decirlo, en comunión con el Espíritu, a través de mi comunión. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros recordemos de que necesitamos estar en unidad con Él. No necesariamente es que recordemos solo requisitos o puntos de quién es el anticristo, cómo va a venir, ¿verdad? Porque aún así puede ser la persona atrapada de diferentes maneras. Nuestra mejor postura es entrar en comunión con Dios. Y el que se va a encargar de destruir a esa estatura, por así decirlo, va a ser el mismo Dios, como lo dice el versículo 20. Porque ahí no dice de que nosotros vamos a aplastar a Satanás. Dice que Dios va a aplastar a Satanás. En el versículo 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Dice que es Dios el que lo hace. Nosotros vamos a lidiar, por así decirlo, con lo que es, en este caso, con las personas que andan en esa circunstancia, pero yo iba a tratar con las entidades espirituales que también van en contra de nosotros. Pero nosotros tenemos que hacernos uno con Dios, como lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Dice, porque estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, de que lo que está diciendo el apóstol Pablo en pocas palabras es, miren, yo estoy en unidad con Jesucristo. Yo estoy con el Dios de paz porque soy crucificado juntamente con Él. Entonces vemos de que no solo son como los detalles de los requisitos a saber quién es falso, quién puede ser verdadero, sino que realmente el punto es buscar estar crucificado juntamente con Cristo. Y también pues podemos saber, por así decirlo, los puntos doctrinales de eso, pero tenemos que entender también que debemos buscar la cruz. Menciono esto por el caso de los fariseos, porque recordemos que los fariseos, una de las cosas que Jesús dijo a los fariseos es de que ellos escuchen todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, que ellos podrían decir, miren, así va a ser el Mesías, ¿verdad? O ellos podrían decir, miren, así es Satanás, y podrían acertar en todo. ¿Cuál fue ese problema? De que ellos estaban, por así decirlo, cumpliendo la función que Satanás estaba diciendo y no pudieron reconocer al Mesías. Entonces no es solo el tener la doctrina, sino el sentido de vivir la doctrina. Es decir, que no es solo hablar de la unidad, sino nosotros buscar la unidad en el sentido de la comunión con Cristo. Si nosotros estamos crucificados con Cristo y buscamos ser crucificados día a día con Cristo, vamos a estar en la unidad con Él. Pero si nosotros solo agarramos la Escritura y queremos aprender cosas sin buscar la unidad con Él, es decir, en la oración o en la comunión con Él y en el cumplimiento de la palabra,
pues lastimosamente vamos a ser, por así decirlo, materia prima o recurso para que Satanás lo use. Y por eso mencionaba el caso de Pedro, y también inclusive el caso podemos mencionar también el caso de Judas, porque ambos son apóstoles, inclusive ambos estaban cerca y ambos fueron usados por Satanás para, por así decirlo, manifestar las divisiones o los tropiezos. Pedro en el caso de los tropiezos y Judas en el caso de la división. Solo que los niveles de manifestación, por así decirlo, de cómo operó Satanás en cada uno de ellos fue diferente. En el caso de Pedro, por así decirlo, fue, hasta, podemos llamarlo de una manera, momentáneo o influenciado nada más. Pero en el caso de Judas, él sí fue poseído por Satanás, porque dice que cuando él comió el pan, Satanás entró en él. Es decir, que no fue necesariamente solo una influencia, sino que fue una posesión sobre la vida de Judas. Por eso que Judas después reacciona, porque Satanás sale de él y dice, ¿qué he hecho? Entonces, ¿qué significa esto? Porque abrimos puertas, es decir, que Judas ya había abierto una puerta porque él estaba pecando por medio del dinero, porque estaba robando. Y la Biblia dice que Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Es decir, que él solo estaba preparando una puerta para que él pudiera entrar. En el caso de Pedro también él tenía ciertas características que algunos le podrían llamar, por así decirlo, humanistas, ¿verdad? En el sentido de que, mira, Jesús, espero que no te pase nada malo, ¿verdad? Como que una moral, no, mira, que ¿cómo va a ser posible que te vas a dejar que te maten? Pero es porque no entendía el propósito de Cristo. Es decir, de que pueden haber ministros, pueden haber personas creyentes, de que hay cosas que no han logrado resolver, que no van conforme a la verdad de Dios, y si no la resolvemos podemos ser usados por el enemigo e inclusive no darnos cuenta que estamos siendo usados. Lo que sucede es que a veces nosotros nos consideramos hasta cierto punto intocables, pero la Biblia dice claramente de que el que esté firme mire que no caiga. Que también la palabra dice que nuestra lucha no será carne y sangre, sino contra principados y potestades en regiones celestes que están acechándonos. Es decir, que cualquier persona puede ser influenciada por el enemigo si esta persona no cierra las puertas o no se consagra, porque hay por así decirlo, un punto de contacto, como que tuviéramos un cable, ¿verdad?, que se puede conectar y que nos pueden utilizar. Y por eso la idea de la consagración, no solo decir, es que Dios ya hizo, por ejemplo, como se menciona a veces, de que ya destruyó a todos, ¿verdad?, y que no nos pueden hacer nada el enemigo. Va a hacer algo si nosotros pecamos, si nosotros abrimos las puertas. ¿Por qué? Porque hay muchos ejemplos en la Biblia que mencionan eso. Por ejemplo, cuando habla acerca de las mujeres que siempre andan aprendiendo pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. No está hablando de mujeres que no son cristianas, está hablando de mujeres que son creyentes, mujeres que van a la congregación. También, por ejemplo, en el caso de las iglesias, 1 Corintios creo que es, también menciona que algunos que eran creyentes se fueron a embriagar, ¿verdad? Entonces eran creyentes que se embriagaron. Entonces muestra a cada una de las personas, si estamos hablando de una iglesia que de alguna manera tenía una gloria apostólica grande, como Pedro, Pablo y algunos otros hermanos, que cometieron errores. Es decir, que si miramos Jesús y los apóstoles, había conflictos porque el enemigo estaba involucrándose para hacer caer a todos. Por eso tenemos que aferrarnos y afianzarnos a Cristo Jesús, y también nosotros a ser prudentes en saber lo que vamos a decir, porque no sabemos si el enemigo nos puede estar utilizando para generar divisiones o tropiezos. Entonces, regresando al versículo 20, vemos claramente cómo es de que porque cada vez se hace notoria más nuestra entrega, se hace notoria más nuestra dedicación, nuestra consagración o nuestra, por así decirlo, manifestación en Cristo Jesús en nosotros, es decir, o el poder de Dios en nosotros, también asimismo se va a comenzar a levantar esa misma cantidad de enemigos, por así decirlos, porque se está haciendo notoria en esferas celestes. Esto también es importante resaltarlo porque recordemos de que Satanás no es omnipresente ni omnisciente, es decir, que él no lo sabe todo, tampoco él está en todo lugar. Es por así decirlo, hagamos de cuenta como los humanos, ¿verdad? Nosotros hagamos de cuenta que si pasa algo en Japón o en Europa, no necesariamente nos damos cuenta. Inclusive una persona, si hagamos de cuenta que es deportista
y comienza a jugar bien, no de la noche a la mañana necesariamente agarre fama, a pesar de que haya redes sociales y haya una gran propagación de anuncios. Entre más la persona se entrega o más juega o inclusive gana una copa, las personas pues ya se hacen más notorias, agarraron una fama y por lo tanto ya comienza a ser conocido no solo localmente, sino por así decirlo de manera continental, ya en los diversos continentes se conoce. Y ese es el mismo caso también que pasó con Jesús. Jesús no del todo se hizo famoso o notorio de la noche a la mañana, sino que poco a poco su fama o su notoriedad se hizo conocido en varios lugares y por lo tanto también creció la cantidad de personas. ¿A qué voy con esto? De que así como en la tierra se hace manifiesto ese punto de ser conocidos por las personas, así también en el lado de las tinieblas, ¿verdad? También ellos van a comenzar a ver y reaccionar a que hay una luz que se está manifestando, en este caso una luz en el sentido iglesia, y por lo tanto también el enemigo va a levantar ciertas características o ciertos enemigos para destrucción de esas iglesias o de esas personas que el Señor ha levantado porque se han sujetado a la doctrina de Cristo. Por eso que hay iglesias que tienen una guerra espiritual o ataques del enemigo de diferentes maneras, porque las diferentes guerras pueden ser murmuraciones, pueden ser falsos testimonios, porque eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús le levantaron murmuraciones, falsos testimonios, cuando vienen, inclusive contratan a personas para que dijeran algo de él, pero ni siquiera se pusieron de acuerdo y después le dijeron, profetiza a ver quién fue el que te golpeó. Entonces a Jesús le levantaron murmuraciones, persecuciones, inclusive contiendas doctrinales, porque llegaban los fariseos, saduceos, herodianos, para poder hacerlos caer doctrinalmente. Entonces vemos que la guerra que Jesús vivió era porque él manifestaba una unidad y porque también Jesús se hizo notorio conforme el paso del tiempo, tanto pues que también llegó en este caso a personas como Herodes, o en el caso de, no me recuerdo quién es el otro, Pilato. El caso de Herodes o Pilato fue comenzado a conocer, por eso Herodes pensó de que Jesús era Juan el Bautista resucitado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegó a oído de él. No es como ahora. Ahora uno puede fácilmente agarrar el móvil y ver noticias internacionales. Y a veces, a pesar de que inclusive hay noticias internacionales que muchos saben, a veces no llega a uno y uno no lo sabe. Menos aún en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero resaltar con esto, o lo que hemos venido del 17 al 20, es de que si nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, buscando la paz, es decir, buscando la unidad, no una unidad humana, sino una unidad espiritual, y la unidad espiritual significa ser crucificado juntamente con Cristo. Ese es nuestro punto de la unidad, ¿verdad? Ser crucificado juntamente con Cristo, porque esa crucifixión es la que nos lleva a la unidad con Dios Padre, porque lo que hizo Jesús a la hora de morir en la cruz es reconciliarnos con Él por medio de la cruz, y la cruz representa el abandono del pecado y rechazar el pecado para abrazar la justicia de Dios. Entonces, si nosotros queremos estar en el Dios de paz, en el Dios de la unidad, debemos ser crucificados juntamente con Cristo. Es decir, dejar el pecado e ir hacia la justicia de la cruz. No decirle a la gente, mire, unámonos, platiquémonos, conversémonos, respetémonos. Porque ciertamente sí es cierto, pero no necesariamente va bajo la fuerza y potencia de Dios, ¿verdad? Porque realmente la idea es ser crucificados, negarnos a la carne, negarnos a la vieja naturaleza, no permitir que el viejo hombre o el pecado siga gobernando sobre nosotros, y por lo tanto eso lleva a la manifestación del perdón, lleva a la manifestación de la justicia, del amor, de la fe, etc. Pero si solo queremos utilizar los conceptos, no lo vamos a lograr, porque es por medio de la cruz, por medio de la justicia de Dios, por medio de que el Cristo que está en nosotros opere y nos dejemos llevar por Él. Y obviamente también va a haber una relación entre hermanos porque estamos siguiendo la doctrina de la cruz, la doctrina de Cristo Jesús. Porque obviamente vamos a estar buscando la armonía entre hermanos, como también en el libro de Romanos lo está manifestando acerca de que los maduros o los que son fuertes en la fe soporten las debilidades de aquellos que van iniciando en la fe, ¿verdad? O los débiles de la fe. Entonces busca que nosotros entendamos y entremos esa unidad. Claramente, entre más practiquemos la doctrina de Cristo, en este caso ser crucificados con Él, el
el buscar la armonía con los hermanos, en aplicar lo que el Señor nos habla conforme al amor o conforme al mandamiento, eso va a llevar a que se vamos a ser notorios. Nosotros tenemos que darnos cuenta si somos notorios o no estamos siendo notorios. ¿Por qué? Porque recordemos de que si alguien está haciendo el bien en Cristo Jesús, se va a hacer notar. No estamos hablando de hacer señales o prodigios o milagros, porque no estamos centrándonos en el punto de los milagros. Estamos centrándonos en el punto del caminar en la verdad de Cristo Jesús, porque la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. Es decir, que lo siguen. ¿Por qué? Porque caminan en la verdad. Entonces nuestro enfoque ciertamente es caminar en la verdad, saber que puede haber milagros, señales y prodigios, pero que también el enemigo puede venir con señales y prodigios milagrosos aparentes para engañar a las personas. Entonces nuestro centro debe ser el fruto que nosotros vamos a dar. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que estamos dando? Y obviamente, si lo hablamos siempre en este caso de lo notorio, si un fruto es bueno se va a notar. Y si un fruto es, por así decirlo, delicioso, también se va a notar. Inclusive si es malo se va a notar, pero a lo que quiero resaltar con esto es de que la Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No solo podemos dar gala que tenemos sana doctrina, sino que tenemos que hacerlo notar, no necesariamente delante de las personas, sino delante de Dios, porque realmente el que quiere comer del fruto nuestro es Dios. Por ejemplo, cuando dice la escritura que Jesús iba caminando y vio que había una higuera y él quería comer de sus frutos, pero no encontró frutos en esa higuera. Entonces hay un problema porque Jesucristo quiere comer de nuestros frutos, pero nosotros a veces no tenemos frutos para que Él compruebe o Él coma de los frutos. Por eso en el libro de Cantares dice, venga mi amado a su huerto y deleítese con su fruta. O en otros versículo dice, deleítese con sus frutos. Es decir, que Dios va a saber y va a probar primeramente el fruto. No va a ser necesariamente el hombre o el enemigo, ¿verdad? Sino que Dios va a buscar que comer de la viña que Él ha sembrado y de la cual Él se ha esforzado por crear, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, si nosotros realmente queremos agradar a Dios, debemos buscar ser crucificados con Él, porque esa es la manifestación del Dios de paz. Si no lo hacemos, obviamente va a haber otro tipo de notoriedad, o simple y sencillamente podemos, hasta por así decirlo, hasta cierto punto pasar desapercibidos hasta por el enemigo, ¿verdad? Porque no somos ni de uno ni en otro lado. Pero lo que sí es importante resaltar es de que igual cuando nos comencemos a ser notorios, la guerra o el enemigo va a comenzar a hacerse más manifiesto. Y aquí es donde entra el otro punto que quería resaltar, porque nos habla también, por así decirlo, de la estrategia que debemos tener nosotros o la sabiduría que nos muestra el apóstol Pablo cuando se manifiesta esta notoriedad. Y es de que nos volvamos, que lo vimos la semana pasada, que seamos sabios e ingenuos. Sabios para el bien e ingenuos para el mal. O también se puede traducir la palabra sabios como hábiles o expertos para lo bueno. Y también ingenuos para lo malo. Y cuando habla de sabios, recordemos que no estamos hablando solo de la manifestación de poder, porque manifestaciones de poder puede haber o una búsqueda que nosotros podamos tener, pero también Dios requiere que seamos hábiles en el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús menciona con los saduceos, dijo, ustedes no conocen la palabra de Dios ni el poder de Dios. Entonces debemos conocer nosotros bien lo que es vivir conforme a la fe de Cristo Jesús, pero ser expertos, es decir, que no quedarnos sin una inmadurez espiritual, como lo habla Hebreos capítulo 5, pero también a su misma vez significa que entre más sabios nos hagamos o más expertos para el bien, va a producir como que un efecto contrario con relación al mal. Es decir, que entre más expertos seamos para lo bueno, más ingenuos nos tenemos que volver para lo malo. O como en su contexto griego, esta palabra ingenuos significa no mezclar, no tener mezcla. Hace referencia a la palabra ingenuos. Es decir, que entre más expertos seamos para lo bueno, menos vamos a tener de lo malo.
Eso quiere decir de que si yo digo que tengo mucho más conocimiento, yo estoy creciendo en conocimiento y conocimiento y conocimiento, pero sigo teniendo cosas malas, hay un problema, porque ese conocimiento no necesariamente me está apartando o no me he vuelto experto en lo bueno o en el bien para que eso malo me desprenda yo de eso malo, ¿verdad? Porque esas personas pueden decir, hermanos, que usted necesita estudiar más o leer más, etcétera. Y ellos lo dicen porque te sacaron ya cierto conocimiento, pero se les sigue manifestando lo malo, ¿verdad? Igual, solo que ahora siguen lo malo, pero con más conocimiento de ciertas características espirituales, por así decirlo. Lo que quiero resaltar con esto es porque eso pasó con los fariseos. Los fariseos tenían amplio conocimiento de la palabra, no digamos que ellos no es que no lo tuvieran. Tanto fariseos como lo que se conoce como los escribas, ya que recordemos que los fariseos era la secta más rígida, pero también existían los escribas, que los escribas, si lo ponemos desde una perspectiva actual, serían como los teólogos, por así decirlo, ya que los escribas eran los estudiosos que se dedicaban prácticamente a la escritura, pero también eran aquellos que tomaban la información de las predicaciones, por ejemplo, de los fariseos, las pasaban tal vez a mano, y después las repartían para que las personas aprendieran, por ejemplo. Entonces, cuando se mencionaba un escriba, cuando Dios menciona acerca de escribas, hablaba de personas que eran estudiosas. Entonces, había escribas fariseos como escribas saduceos. Es decir, que habían, por así, si lo queremos llamar en términos actuales, como teólogos fariseos y teólogos saduceos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ellos sabían o tenían amplios estudios doctrinales conforme a la ley de Moisés en su momento, pero no vivían en la verdad, vivían en tinieblas. Por eso Jesús les menciona claramente, si ustedes dirían que tenían pecado, yo les abriría los ojos. Pero como dicen que no tiene, ¿por qué les voy a abrir los ojos, verdad? Es decir, que ellos estaban en tinieblas, pero no lo sabían. Ellos estaban por así decirlo, ellos se pensaban ser expertos en el bien, pero no se desprendieron de lo malo. Entonces ellos no eran ingenuos para el mal, pero tampoco eran sabios en el bien. Pensaban que eran sabios en el bien. Entonces esto es importante para nosotros. Es decir, busquemos no necesariamente señalar necesariamente a otras personas. No, es que mira, es que él o a cual o tal. Sino que realmente esto es para que nosotros estemos velando sobre nosotros mismos de lo que Dios nos ha dado a guardar para nosotros, ¿verdad? Porque realmente aquí nos tenemos que examinar a nosotros mismos si estamos en la fe. Entonces nosotros debemos buscar que la sabiduría que tengamos o el conocimiento que estemos absorbiendo nos lleve o nos agregue ser expertos para el bien. Y que expertos para el bien genere ese caso contrario, ¿verdad? Que seamos ingenuos para el mal. O que no tengamos una mezcla o no mezclarlos con lo malo. Y por eso después de eso dice aquí en el versículo 20, y es lo que mencionamos de la consecuencia de lo que mencionamos de ser sabios e ingenuos. Es decir, otra vez del versículo 9, porque vuestra obediencia vino a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces aquí es ese cambio, ¿verdad? Pero por cuanto se hizo notoria la obediencia, quiero que se enfoquen en que sean expertos para lo bueno e ingenuos para lo malo. Si esto hacen, por eso dice y en el sentido de que sean sabios e ingenuos, eso va a dar como consecuencia que el Dios de paz aplaste en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Por qué? Porque a la hora de que nosotros nos volvamos expertos para el bien, prácticamente estamos guiándonos bajo el Dios de paz. En este caso, bajo la autoridad espiritual que es Dios, nos estamos diciendo, yo soy de Cristo, yo soy del Dios de paz, yo soy del Dios de la unidad porque busco el bien, busco lo bueno. Y por lo tanto, esta identidad, en este caso Dios, va a destruir a mi adversario. Si lo ponemos en ejemplo de naciones, significaría de que, bueno, pues ustedes quieren ser de mi nación, tienen que hacer esto, esto y esto. Si ustedes se adhieren a mi nación por hacer esto, yo voy a destruir a los enemigos que ustedes tienen, ¿verdad?
O a veces, por ejemplo, el caso como se menciona la OTAN, de que si no se ligan no se meten con la OTAN, no pueden, por así decirlo, defenderlos de otros conflictos, ¿verdad? Tienen que añadirse para que puedan, por decirlo, atacar a aquellos contrincantes. Y por esa razón es de que Dios nos llama al arrepentimiento para perdón de pecados, para volvernos parte del reino de Él, y que Él pelee como el Dios o el Rey, que pelee en nuestro favor, ¿verdad? Pero si nosotros queremos permanecer en tinieblas y esperar de que el Rey de la Luz pelee o que nos libre, por así decirlo, y nosotros seguir en tinieblas, no tiene sentido, ¿verdad? Por eso que Dios llama al arrepentimiento para perdón de pecados. Por eso Jesús dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces es muy obvio que nosotros tenemos que buscar al Dios de paz, debemos buscar la unidad. Si no, los va a ver, por así decirlo, como a nosotros como adversarios. Y por eso también habla Génesis capítulo 6 acerca de que el Espíritu de Dios contendía contra el hombre, porque todo designio del hombre era hacer lo malo. Es decir, que no podía andar en una comunión, en una paz con él, más bien en una contienda con el hombre. Por esa razón puede ser de que haya personas que pueden decirse ser creyentes, pero realmente Dios está conteniendo contra ellos. ¿Por qué? Porque están haciendo lo malo. Y cuando hablo de contender, no necesariamente estoy hablando de golpes, sino que estoy hablando de que la palabra contienda también que se utiliza ahí, habla, por así decirlo, de un conflicto de intereses, de que alguien está bajo un interés que no es el que él necesita, ¿verdad? Algo así cuando hay un marido y mujer de que tienen un problema en la casa porque no se ponen de acuerdo con varias cosas y tienen conflicto. Y eso a veces lleva a un divorcio y por eso tienen que ir con un juez para poder deshacer la unidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero entender con esto? De que si nosotros fallamos, si nosotros no estamos de acuerdo con Dios, Dios está contendiendo con nosotros, buscando que nosotros regresemos otra vez a la verdad. Pero obviamente hay un conflicto de intereses. Dios tiene un interés, nosotros tenemos otros intereses. Entonces nosotros debemos buscar el interés de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que llegue una plenitud de armonía con Cristo Jesús. Por eso que Dios nos está llamando al arrepentimiento y dejar el pecado. Porque hay una contienda que se está manifestando. Hay un conflicto de intereses que se está manifestando. Por eso el apóstol Pablo dice, y como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. No, y no se lo está diciendo a personas inconversas, se lo está diciendo a una iglesia que es conversa. Entonces nosotros debemos comprender y entender que debemos arrepentirnos para buscar la comunión con el Dios de paz. Si no nos arrepentimos, si no buscamos esta comunión con el Dios de paz, lastimosamente el Satanás, con las huestes espirituales de maldad, van a operar en nosotros y podemos ser nosotros de tropiezo. Podemos ser nosotros causa de división. Puede ser que digamos nosotros que yo no lo quiero hacer o que yo estoy con Dios, pero lastimosamente nos van a usar. Por eso mencioné el ejemplo de Pedro, el ejemplo de Judas también. Bueno, perdón. Algo que pasó, perdón, que pasó algo aquí, no sé qué es. Bueno, solo voy a revisar aquí las conexiones que no sé qué pasó. Perdón. Ok, entonces como mencionaba, es que hubo una situación aquí en la computadora, no sé qué es. Ok, entonces voy a resumirlo en este sentido. Entonces, como mencionábamos, si nosotros queremos de que Dios aplaste a todos nuestros enemigos, o que Dios venza a todos nuestros enemigos, busquemos estar con Él. La palabra nos está dando, por decirlo, la estrategia o el sentir para estar con el Dios de paz. ¿Para qué? Para que Él en breve, no dice que se va a tardar, dice que va a ser rápido, va a buscar rápidamente destruir a Satanás, porque realmente Dios lo que quiere es que habitemos en una unidad con Él. Entonces, si Dios está viendo que hay algo que está rompiendo la armonía, por así decirlo, con Él, o la unidad con Él, Él va a buscar quitarlo, ¿verdad? Algo así como que algo viene a quitar un problema en la casa, nosotros queremos solucionarlo rápido para vivir bien, ¿verdad? Entonces, así mismo, pero necesitamos ser expertos para el bien y ser ingenuos para lo malo. Y el Dios de paz es como si fuese una promesa, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, es muy importante esto de lo que menciona el Dios de paz. No es algo que menciona el apóstol Pablo solo acá.
Hay otros pasajes en la Biblia cuando habla acerca del Dios de paz o el Dios de la unidad o el Dios, por así decirlo, que nos trae una armonía. Pero el objetivo es ir hacia la cruz, es ser crucificado juntamente con Cristo, porque eso manifestó la reconciliación en su principio con Cristo Jesús. Y por lo tanto Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz diariamente y sígame. Y obviamente esa manifestación de la cruz va a destruir a nuestros enemigos, porque eso fue lo que hizo Jesús. Cuando Jesús es crucificado en la cruz, Él derrumbó toda autoridad y potestad en la cruz. Asimismo nosotros vamos a lograr vencer todo lo que lleva aquí en la tierra o los enemigos que se levantan en contra de nosotros si somos crucificados juntamente con Él. Esa es, por así decirlo, nuestra estrategia espiritual, ¿verdad? Nuestra crucifixión. Y obviamente al ser crucificados con Cristo, también vamos a entrar en una alianza o una verdad con nuestro Dios de paz. Y por eso la palabra menciona, también dice, mucha paz tienen aquellos que guardan tus mandamientos. No habla de una pequeña paz, sino que mucha paz. Dios cada vez que llama a la paz, cada vez que se manifiesta en la Biblia la paz, siempre hay una relación con Dios. Por eso también Filipenses dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones delante del Señor. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras mentes y vuestros corazones. Entonces Él está hablando de la paz, ¿por medio de qué? De la oración. ¿Y la oración qué es? Una comunión con Dios, una unidad con Él. Entonces, busquemos ser parte del Dios de paz. Busquemos vivir la doctrina o la comunión o la palabra del Dios de paz. Busquemos la oración al Dios que manifiesta la paz. ¿Para qué? Para que Él destruya a todos nuestros enemigos. Inclusive creo que hay una parte de Salmos que menciona y dice que si ellos se habían sujetado a mi palabra, yo en un momento hubiera destruido a vuestros enemigos. Pero como no lo hicieron, hubieron problemas y consecuencias, ¿verdad? Entonces Dios está esperando que nos unamos a Él, que nos estemos con Él. ¿Para qué? Para que aplaste a nuestros enemigos. Entonces tenemos que entrar en esta convicción. Entonces lo que estoy mencionando va en diferentes puntos. Uno, Dios quiere que estemos con Él. Dos, mientras caminemos con Él, se va a hacer notoria nuestra comunión con Él. Y no solo va a ser conocida en la tierra, sino en las esferas celestes, como lo dice Hebreos 12:1. Y teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos la carrera con paciencia. Entonces va a ser notorio lo que estamos haciendo en Cristo. Por lo tanto, el enemigo se va a levantar. Por lo tanto, la estrategia es buscar ser expertos o sabios en el bien y separarnos cada vez más de la maldad. Y Dios vendrá a destruir todo aquello que nos está impidiendo la paz con Él. Ok, entonces vamos a orar para finalizar, pidiéndole mucho al Señor Jesucristo que nos ayude, porque sabemos que necesitamos estar en la unidad del cuerpo de Cristo, como dice la palabra, bajo el vínculo del amor, porque la venida de Cristo está pronta, es próxima. Y Dios espera que el cuerpo de Cristo esté en unidad, porque prácticamente es su cuerpo. No significa que un brazo esté desprendido del torso, ¿verdad? Sino que todo tiene que estar vinculado en el amor. ¿Para qué? Para que su cuerpo, la iglesia, esté en unidad con Él. Así que vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu eterno favor, tu eterno amor, tu eterna misericordia y paz. Queremos hoy, Señor Jesús, entender que tú eres un Dios de paz, que tú eres un Dios que busca la unidad y que la búsqueda de la unidad ha llevado a que también el enemigo busque poner divisiones y tropiezos para que no se manifieste el Dios de paz. Y que también mientras más caminemos en la verdad, en la justicia, se va a hacer más notorio, no solo dentro de esferas terrenales sino celestes, con relación a nuestra obediencia y nuestro caminar en ti. Por lo tanto, sabemos de que el enemigo se va a levantar en nuestra contra y va a buscar destruir todo aquello porque él es el oponente, el adversario, lo opuesto al Dios de paz. Pero también sabemos de que si entramos en ser expertos o sabios para hacer el bien, nos desligaremos de las tinieblas y tú destruirás todo lo malo. Y buscarás hacerlo rápidamente, no necesariamente en un tiempo tardado, ¿verdad, Padre? Así que te agradecemos por el consejo de la palabra, te agradecemos porque tú estás inspirando sabiduría y mostrándonos las estrategias del enemigo y también
mostrándonos qué va a pasar cuando comencemos a dedicarnos más en la comunión contigo. Porque es que tenemos tantos conflictos o problemas o situaciones, pero también es porque nos haces ver que hay un adversario que no quiere el bien para nosotros. Pero que también tú nos quieres enseñar que nosotros somos para ti especial tesoro y nos vas a guardar y nos vas a guiar. Y también puedes permitir que vengan estos ataques porque tu palabra dice, así como lo pasó con Job, que Job fue alguien notorio delante de ti, delante de los enemigos, que Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y así mismo también sabemos de que aunque a veces solo de alguna manera hemos oído mucho de ti, también tú quieres que te veamos y que tú puedes permitir los diferentes conflictos para que podamos ver y conocer al Dios de paz. Te lo agradecemos, amado Padre y Pastor. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Entonces vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador o que quieran reconciliar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque eres Dios fiel, Dios verdadero, Dios santo y verdadero. Queremos hoy, Señor Jehová, entregarnos a ti. Queremos ser parte del reino de los cielos. Queremos ser parte de ti. Queremos de que tú nos libres de las artimañas del error y las contiendas del adversario. Por eso venimos a declarar a Jesús como Señor y Salvador, entendiendo que Él es el único que me ha podido reconciliar contigo y por esa razón tengo una comunión contigo por medio de la cruz. Te agradecemos y hoy confesamos nuestros pecados, entregando todo lo que somos a ti. Queremos arrepentirnos de nuestros pecados y confesamos que Jesús es Señor y Salvador, que tú lo has resucitado entre los muertos y que por esa razón puedo ser llamado hijo. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Padre. Gracias por pagar con la sangre de tu Hijo por mis pecados y por esa razón quiero ser bautizado en agua, que tú me bautices con tu Espíritu Santo y que también pueda participar de la Santa Cena. Te agradecemos eternamente y para siempre, Dios y Pastor. Amén. Y amén. Vamos a orar también por las diferentes... ay, me acuerdo aquí. Perdón, creo que ya sé por qué. Bueno. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios puede suplir todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, porque tú eres nuestro Señor y Salvador, porque eres aquel que nos fortalece y nos establece en la verdad. Ayúdanos a arrepentirnos de todo pecado y ayúdanos a poder vivir conforme a tu justicia y tu piedad. Líbranos hoy de toda obra perversa, líbranos hoy de toda obra de engaño y ayúdanos a que sea proveído de alimento, de trabajo, de sabiduría y de inteligencia, de reconciliación, de perdón. Y de todo aquello que haga falta, ¿verdad, Señor Jesús? Sabemos que hay personas que pueden necesitar medicina, algunas otras personas pueden necesitar de sanidad, de liberación, de las diferentes necesidades. Por favor, atiende, oh Jehová, y trae tu fidelidad y gracia a este lugar. Te agradecemos, Padre, por habernos escuchado. Entregamos este tiempo para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén.